aunque tenga 500 preguntas. Con su permiso, ciudadano presidente, compañeras diputadas y diputados, en verdad había deseado no tener que subir hoy a la tribuna, pero como ciudadano, como diputado y como padre de familia de 4 hijos, me siento con la obligación moral de subir a dar respuesta a las acusaciones temerarias que sin fundamento alguno, de manera facciosa y tendenciosa, se hacen en el sentido de que el crimen organizado se infiltró a Zacatecas por parte del sexenio pasado y en particular haciendo alusión a mi función como secretario general de gobierno, así como también las desafortunadas expresiones expresadas por el procurador, a quien califica de ignorantes a los diputados y diputadas de esta legislatura, y es que me parece pues necesario y urgente hacer las siguientes precisiones. De entrada, el narcotráfico y su carga de violencia e inseguridad es un problema que afecta al país en su conjunto y que además se ha recrudecido de forma alarmante bajo la estrategia fallida de una estrategia del gobierno federal limitada a la aplicación de una estrategia meramente punitiva, carente de un diseño integral y que está apuntalada por políticas transversales y abarcadoras. Como señala Miguel Carbonell, no se puede construir una democracia sólida incendiando al país. Si va a haber un despliegue de la fuerza estatal, debe haber primero trabajo de inteligencia y absoluto respeto a los derechos humanos de todas y de todos. No se puede combatir la criminalidad cometiendo delitos. Actualmente, el Estado mexicano parece no tener pies ni cabeza, y el país se ha convertido en un escenario macabro que nos ha llevado al caos y a un mar de sangre bajo el pánico terrible de la ciudadanía. Ya contamos con 36,234 asesinatos perpetrados durante este sexenio, y la cifra sigue aumentando. Aún peor, resulta que se está haciendo de la cultura de la violencia una normalidad, lo cual es aún más peligroso e inadmisible. Sin embargo, cabe recordar que la corrupción y la impunidad generalizada que desató la descomposición del régimen priista es el factor fundamental que incubó el actual problema de inseguridad y el empoderamiento del crimen organizado. La colusión de intereses y los nexos entre las cúpulas del poder priista y los cárteles de la droga es la verdadera y única razón de la infiltración de organizaciones criminales a nuestro Estado. La infiltración en las más altas cúpulas del poder. Basta recordar los nombres, como el de Cosío Vidaurri, Caro Quintero, Don Neto Fonseca, Amado Carrillo, Mario Ruiz Massieu, Mario Villanueva, Raúl Salinas de Gortari, el general Gutiérrez Rebollo, para darse cuenta del turbio escenario. Justamente hace unas semanas, Sócrates Rizo, exgobernador priista de Nuevo León, afirmó que la violencia derivada del crimen organizado surgió cuando desaparecieron los acuerdos del gobierno federal priista con el narcotráfico, pero que se desmarcó de ese control porque entonces había autoritarismo, así lo dijo, y todo se decidía desde la capital y los gobernadores eran menos independientes. Por tal razón, es una verdadera aberración afirmar que en Zacatecas el crimen organizado entró en el sexenio pasado. Y peor aún, es inaceptable. Y invito a quien me acuse que lo haga ante la PGR, que un servidor lo haya permitido. Basta precisar y revisar las estadísticas a nivel nacional, las cuales muestran con claridad en que las entidades donde gobierna el PRI son las más inseguras y violentas del país. Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Durango y el Estado de México junto con Nuevo León, y en su mayoría, y todas estas que son gobernadas por el PRI,
registran el 70% de los incidentes de violencia ocurridos en el 2010. Acepto que también Michoacán, Guerrero y el Distrito Federal, pero el 70% son en estados que gobierna el PRI. Según las cifras del Consejo Nacional de Seguridad Pública, de esta forma es muy lamentable que ahora aquí se traten de dar baños de pureza y demagógicamente ofrezcan restaurar la paz que existía en el pasado y que no era otra que la paz del autoritarismo, la paz de la corrupción, la paz de la impunidad sistemática y de la complicidad entre policías y delincuentes contra los ciudadanos. La corrupción en los mandos de la policía municipal, estatal o federal no ocurrió en los pasados 6 años. Respecto a las imputaciones irresponsables que mencioné al principio hacia mi persona, en respuesta me limitaré a precisar que durante mi periodo al frente de la Secretaría General de Gobierno, es decir, del 11 de noviembre del 2005 al 15 de enero del 2008, logré que Zacatecas viviera un clima de paz y tranquilidad social, reconocida por el conjunto de los sectores de la sociedad zacatecana, así como el establecimiento permanente de acuerdos con diversos grupos, sindicatos y organizaciones sociales. Siempre privilegié el diálogo y el respeto y siempre intenté que prevaleciera la concordia. Como prueba están las estadísticas y cifras de índices delictivos de los años en los que fui servidor público, los cuales incluso están integradas en el propio Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, presentado por el actual gobierno del Estado. Durante el año 2006, 2007 y 2008, según lo establece la tabla del tipo de delitos por cada 100,000 habitantes del Estado de Zacatecas, los índices delictivos se mantuvieron por debajo de la media nacional en todos los rubros: secuestros, denuncias del fuero común, homicidios culposos, denuncias por violencia y lesiones dolosas. Es notable, por ejemplo, que en el año 2007, justo a la mitad del periodo en el que me desempeñé como servidor público, el índice de incidencia y violencia en el Estado de Zacatecas estaba considerado como bajo. En cambio, a nivel nacional, solo 11 estados de la República mantenían ese estatus. Las restantes estaban clasificadas en clase media, alta o muy alta. Según el informe del Centro de Investigación del Desarrollo AC, CIDAC, homicidio intencional, violación y robo de vehículos por cada 100,000 habitantes elaborados con base a la Información Nacional del Sistema de Seguridad Pública 2007 y a partir del 2009, debo reconocer que aunque se dio indudablemente un aumento en la delincuencia y en la incidencia de delitos, es que desde entonces ha venido una escalada ascendente en todo el país, no solo en nuestro estado. Sin embargo, en Zacatecas, el incremento espectacular de los índices delictivos se ha presentado en los últimos meses. La ola de hechos violentos que se han presentado en Zacatecas durante el lapso de tiempo, son ejecuciones, balaceras, decapitaciones, secuestro, etcétera. Resulta ya verdaderamente alarmante. En los últimos 6 meses se han registrado 49 ejecutados en la entidad, lo que representa un incremento del 70% en comparación del 2010 y un 83% en comparación del 2009. Los reportes del Consejo Nacional de Seguridad Pública revelan un incremento en materia de inseguridad de Zacatecas en los últimos meses, que ha obligado al gobierno federal venir a reforzar la vigilancia y la seguridad en la entidad. Además, para la PGR, Zacatecas es ya el 6º estado con mayor número de secuestros en el país, 59 plagios en las últimas fechas. Cabe destacar que el número de secuestros en el 2011 presenta un incremento sustancial respecto a los años 2006, 2007 y 2008 en el que fungí como servidor público. En recientes fechas, en menos de 7 días, han aparecido 10 ejecutados en Sombrerete, Zacatecas, 2 de ellos decapitados, fenómeno que no había ocurrido en la región. Durante el último mes, aparecieron 2 ejecutados en el municipio de Tabasco y además correspondían a los cuerpos de 2 policías municipales desaparecidos en inicios del 2011.
incluidas las estadísticas mencionadas, se encuentran las 36 muertes sumadas al saldo del periodo de septiembre del 2010 a febrero del 2011, en donde destaca el hallazgo de 5 cuerpos mutilados en el tramo Jerez-Tepetongo. Durante esos 5 meses, Zacatecas fue escenario de 21 enfrentamientos en distintos puntos de la entidad que superan los ocurridos del 2007 al 2009, destacándose también la desaparición de 8 cazadores, caso que la Fiscalía de Zacatecas no ha podido resolver hasta hoy, así también como la desaparición del exalcalde de Fresnillo, Juan Carlos Guardado Méndez, quien tampoco la Fiscalía de Zacatecas ha logrado resolver. De ahí nuestra preocupación seria, responsable, sin politiquería. De ahí que ante graves hechos y recurrentes y que son casos de inseguridad que se vienen presentando en Zacatecas y que por la actuación deficiente, le guste o no, del señor Procurador de Justicia del Estado, es que en lugar de asumir a cabalidad su responsabilidad y encomienda, lo que hace es generar cortinas de humo, emitir declaraciones fuera de contexto que lo caracterizan por su protagonismo excesivo, ya lo he dicho aquí, cuyo afán solo se explica en función de sus propios intereses y de políticos, intereses personales y políticos. Rechazamos tajantemente esta actitud irresponsable, que además, ante la legítima exigencia de la ciudadanía, a la que mucho cacareamos aquí, para que se avancen las investigaciones y se esclarezcan las denuncias de personas desaparecidas, de personas asaltadas, de personas asesinadas y personas que han sido violentadas en Zacatecas por el crimen. Su respuesta ha sido el escarnio, su respuesta ha sido el ataque público, su respuesta ha sido la persecución, su respuesta ha sido el hostigamiento a todo aquel que mantuvo un vínculo político con la administración estatal anterior. Peor aún, ironiza, ya hace uso del sarcasmo, su especialidad. Peor aún, su especialidad de la labor, ahora también ataca la labor legislativa y nos llama ignorantes y además incapaces a los integrantes de esta legislatura. Es ahora pues que el procurador hasta se mofa de nosotros los diputados y diputadas, nos exhibe como ignorantes, al declarar ayer que valdría la pena que alguien nos dé un curso para que se explique con precisión qué diferencia hay entre lo que es la seguridad pública y qué diferencia hay entre lo que es la procuración de justicia. El secuestro es responsabilidad del procurador. Él es el que asume funciones de secretario de Seguridad Pública, él es el que asume funciones de secretario general de gobierno, él es el que asume funciones de vocero, y él es el que asume funciones inclusive político-partidistas. Entonces, ¿quién realmente no está atendiendo sus funciones? Termino, señor presidente, ya veo a alguien presionado. El procurador es el que está confundido, es el que ha faltado el respeto a la sociedad, es el que ahora le falta el respeto a la legislatura. Acepto que no respondí a algunas preguntas de mis compañeras diputadas la vez pasada. Sí sería bueno que comparezca ante esta legislatura el procurador, porque cuando pedimos que compareciera el secretario de Seguridad Pública, al que mandaron fue al procurador. Seguramente allá es donde están confundidos. En este mismo sentido, también quiero decirlo aquí, que reprobamos las declaraciones del presidente del PRI, Juan Carlos Lozano, en donde el lunes declara un medio de comunicación que no es solo un caso aislado el que atenderá el procurador, sino son más. Es decir, asume funciones ya el presidente del PRI de agente del Ministerio Público. Concluyo, parafraseando y chascarreando a nuestro amigo el procurador. Ya estuvo bueno, póngase a trabajar. Es cuanto, señor presidente.